Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una película que llegó a Netflix y que sinceramente no esperaba que me enganchara tanto desde los primeros minutos. Estamos hablando de Depredador, Tierras Salvajes, una producción que mezcla acción, suspenso y esa tensión que te hace apretar el cojín del sofá sin darte cuenta. Así que agárrense, porque vamos a repasar todo lo que necesitan saber sobre esta película, desde su trama hasta los detalles más curiosos del rodaje. Y te prometo que al final vas a querer verla si aún no lo has hecho, o verla de nuevo si ya la viste. Empecemos por el principio, que siempre es lo más lógico. La premisa principal de la película gira en torno a un grupo de personas que se adentra en un territorio completamente hostil, alejado de la civilización, donde las reglas del mundo moderno simplemente no aplican. La historia nos presenta un escenario en el que la naturaleza no es solo el fondo bonito de una postal, sino una amenaza real y constante. Imagínate estar en medio de ningún lado, sin señal de celular, sin un Starbucks a la vuelta de la esquina, y encima con problemas mucho más grandes que los que dejaste en casa. Eso es exactamente lo que les pasa a los protagonistas de esta historia, y desde el primer momento queda claro que nadie va a tener una experiencia de campamento tranquila y reconfortante. Lo que hace especialmente interesante a esta premisa es que no se trata solo de sobrevivir al entorno natural. Hay capas mucho más complejas en la narrativa. Existen conflictos humanos, secretos que salen a la luz precisamente cuando el peligro es máximo, y esa pregunta constante de ¿en quién puedes confiar cuando todo a tu alrededor está en tu contra? La película juega muy bien con esa idea de que a veces el mayor depredador no es el que ruge o gruñe, sino el que sonríe y camina a tu lado. Ese elemento de desconfianza y tensión entre los personajes es uno de los motores narrativos más poderosos que tiene esta producción, y lo van a notar desde muy temprano en la historia. Ahora bien, hablando de los personajes principales, la película nos presenta a un elenco bastante bien construido, donde cada figura tiene su propio peso dentro de la trama. No estamos ante personajes planos que solo existen para rellenar escenas. Cada uno de los protagonistas tiene una historia, una motivación y, sobre todo, algo que ocultar. Eso es lo que hace que las interacciones entre ellos sean tan ricas y, a veces, tan incómodas de ver. Porque cuando la gente tiene secretos y está bajo presión extrema, tarde o temprano algo revienta, y en esta película, ese momento llega de una manera que definitivamente no te esperas. Los personajes están diseñados de forma que el espectador puede identificarse con varios de ellos al mismo tiempo, lo cual es un logro bastante complicado de conseguir en el cine. No hay un héroe perfecto, ni un villano de manual con capa y risa malvada. Todo es mucho más gris, mucho más humano. Y eso es precisamente lo que le da profundidad a la historia. Cuando alguien toma una decisión cuestionable, no lo haces por maldad pura, sino por miedo, por desesperación o por intentar proteger algo que le importa. Esa humanidad en los personajes es uno de los grandes aciertos del guión. Y ya que mencionamos al elenco, no podemos evitar hablar de dos nombres que inmediatamente llaman la atención cuando uno ve los créditos de esta película. Sí, estamos hablando de Matt Damon y Ben Affleck, dos figuras que no necesitan demasiada presentación, porque llevan décadas siendo parte del paisaje de Hollywood. Pero lo verdaderamente curioso aquí es que su presencia en esta película va más allá de simplemente aparecer frente a la cámara. La relación entre ambos dentro y fuera de la pantalla tiene una historia larga y bastante bien documentada, y eso inevitablemente añade una capa extra a todo lo que hacen juntos en cualquier proyecto. En Depredador Tierras Salvajes, Matt Damon asume un rol que le permite mostrar una faceta más contenida y calculada de su capacidad actoral. Su personaje no es el tipo que resuelve todo a gritos y golpes, sino alguien que piensa antes de actuar, que observa, que analiza la situación antes de tomar cualquier decisión. Y eso, en un entorno tan caótico como el que presenta la película, resulta tremendamente efectivo, porque contrasta de manera brillante con todo el desorden que hay a su alrededor. Damon tiene esa capacidad única de transmitir mucho con muy poco, una mirada, un gesto, una pausa en el diálogo, y aquí lo usa a la perfección. Ben Affleck, por su parte, llega con una energía completamente diferente. Su personaje tiene una presencia más física, más directa, más instintiva, en la forma de reaccionar ante los peligros que van apareciendo. Hay algo en la forma en que Affleck construye a este personaje que te hace sentir que en cualquier momento puede explotar,
y esa tensión latente es un regalo para la narrativa. No es el mismo Ben Affleck que vimos en ciertos proyectos donde claramente no estaba del todo comprometido. Aquí hay algo diferente, hay una energía más auténtica, más enfocada, como si el proyecto le hubiera despertado algo que llevaba tiempo sin mostrar en pantalla. La química entre ambos actores es uno de los temas más interesantes a analizar en esta película, porque cuando dos personas se conocen desde que eran prácticamente unos chiquillos, cuando han vivido juntos los altibajos de la fama, cuando han compartido éxitos enormes y también fracasos públicos, esa historia común se cuela inevitablemente en cada escena que comparten. No tienes que fingir cierta familiaridad o cierta tensión cuando ya la tienes incorporada en el ADN de tu relación con la otra persona. Y eso se nota en pantalla de una manera que es muy difícil de fabricar artificialmente. Hay momentos en los que los intercambios entre los dos personajes tienen una autenticidad que no viene del guión, sino de dos personas que se conocen profundamente y que saben exactamente cómo reaccionar el uno al otro. Siguiendo con el reparto, hay un personaje que resulta especialmente fascinante dentro de la trama, y es el de la capitana Jackie Wells. Este personaje es uno de esos casos en los que la escritura del guión hace un trabajo realmente notable, porque Jackie no es simplemente una figura de autoridad que aparece para dar órdenes y desaparecer. Tiene profundidad, tiene contradicciones, y tiene un arco narrativo que evoluciona de manera orgánica a lo largo de toda la película. La capitana Wells representa esa figura que está acostumbrada a tener el control, a ser quien dicta las reglas del juego, pero que se encuentra en una situación donde ninguna de sus herramientas habituales funciona de la manera esperada. Su papel en la trama es crucial porque actúa como un eje alrededor del cual giran muchas de las decisiones y conflictos del resto de los personajes. Las decisiones que toma la capitana Wells tienen consecuencias que se ramifican de manera inesperada, y la película hace un buen trabajo mostrando cómo el liderazgo bajo presión extrema puede llevar a una persona a lugares que jamás habría imaginado en circunstancias normales. Lo que la distingue de otros personajes similares en películas del género es que su fortaleza no viene de ser invulnerable, sino de ser capaz de seguir funcionando incluso cuando todo está derrumbándose a su alrededor. Eso la hace un personaje genuinamente admirable, pero también genuinamente complejo. Ahora bien, avancemos un poco en la narrativa para hablar de uno de esos momentos que definitivamente marcan un antes y un después en la película. El descubrimiento que hace el equipo en la casa es uno de esos giros que el director utiliza de manera magistral para cambiar completamente el tono de lo que estamos viendo. Porque hasta ese punto, la película ya tiene su cuota de tensión y acción, pero cuando el grupo entra en ese espacio y encuentra lo que encuentra, todo cambia. La atmósfera se vuelve más oscura, más opresiva, y de repente te das cuenta de que la historia que pensabas que estabas viendo tiene dimensiones que no habías considerado. Sin entrar en demasiados detalles para no arruinar la experiencia a quienes aún no han visto la película, lo que el equipo descubre en esa casa recontextualiza prácticamente todo lo que había ocurrido antes. Es uno de esos recursos narrativos que cuando está bien ejecutado, resulta genuinamente satisfactorio, porque no se siente como una trampa del guionista, sino como algo que en retrospectiva tenía todo el sentido, y que simplemente no habías visto venir porque la película te estaba guiando la mirada hacia otro lugar. Eso requiere una escritura muy inteligente y una dirección muy precisa, y hay que reconocer que en este caso, ambas están a la altura del desafío. El descubrimiento también sirve para revelar aspectos de los personajes que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Cuando la gente se enfrenta a algo que no esperaba encontrar, sus reacciones dicen mucho sobre quiénes son realmente. Y aquí es donde la película empieza a separar a los personajes en categorías que no son tan simples como buenos y malos. Hay reacciones que te sorprenden, hay decisiones que no hubieras tomado, pero que entiendes perfectamente dado el contexto, y hay momentos en los que genuinamente no sabes de qué lado ponerte. Esa ambigüedad moral es, en mi opinión, uno de los mayores activos de esta producción. Hablando de personajes que añaden capas adicionales a la trama, tenemos que mencionar a Desi, una figura que a primera vista podría parecer secundaria, pero que resulta ser absolutamente fundamental para entender hacia dónde va la historia. Desi es el tipo de personaje que los buenos guionistas conocen perfectamente. Alguien que parece estar en la periferia de los eventos, pero cuya presencia y cuyas decisiones tienen un impacto desproporcionado en el desarrollo de la narrativa. Es como esa ficha de dominó que parece insignificante hasta que te das cuenta de que es la que hace caer a todas las demás. La importancia de Desi para la trama radica en que conecta elementos de la historia
que de otra manera podrían parecer inconexos. Este personaje funciona como ese hilo invisible que une los distintos cabos sueltos de la narrativa, y cuando finalmente entiendes su verdadero papel en todo lo que está pasando, muchas cosas que antes no cuadraban del todo de repente encajan perfectamente. Los guionistas tuvieron la inteligencia de no revelar demasiado sobre Desi demasiado pronto, construyendo su importancia de manera gradual y permitiendo que el espectador vaya descubriendo sus dimensiones al mismo ritmo que los propios protagonistas. Ahora que ya tenemos una idea bastante clara de los personajes y la trama, es un buen momento para hablar de la gente detrás de las cámaras, porque una película como esta no sucede por accidente. La dirección es uno de los elementos más importantes a analizar, y en este caso, el director demuestra un dominio del lenguaje cinematográfico que resulta muy satisfactorio de ver. Hay una comprensión clara de cómo usar el espacio, cómo construir tensión, sin depender exclusivamente de la música o de los efectos especiales, y cómo mantener al espectador comprometido incluso en los momentos más quietos de la narración. Lo que más llama la atención del trabajo de dirección es la manera en que se equilibran los momentos de alta intensidad con los de pausa y reflexión. No todo en la película es adrenalina constante, y eso es una decisión narrativa muy inteligente. Los momentos de calma no son relleno, son oportunidades para conocer mejor a los personajes, para procesar lo que acaba de ocurrir y para cargar las baterías emocionales antes del siguiente impacto. Un director que no entiende ese ritmo puede arruinar incluso la mejor historia del mundo. Pero aquí se demuestra una sensibilidad muy clara para saber cuándo acelerar y cuándo frenar. El guión, por su parte, es otro de los pilares sobre los que se sostiene toda la producción. La escritura tiene esa cualidad que diferencia a un buen thriller de uno mediocre. Los diálogos suenan, como habla gente real, no como personajes de película. Hay naturalidad en las conversaciones, hay momentos de humor que no se sienten forzados, y sobre todo hay una lógica interna en las motivaciones de cada personaje que hace que incluso las decisiones más extremas resulten comprensibles dentro del contexto de la historia. Escribir un guión donde nadie actúa de manera estúpida simplemente para que avance la trama es más difícil de lo que parece, y aquí lo consiguen con bastante solvencia. En cuanto a la plataforma que acoge esta producción, Netflix ha demostrado una vez más que tiene capacidad para atraer proyectos de alto perfil con elencos de primer nivel. La llegada de Depredador Tierras Salvajes a la plataforma fue uno de esos eventos que generó bastante expectativa entre los suscriptores, especialmente considerando los nombres involucrados, tanto delante como detrás de las cámaras. Netflix en los últimos años ha apostado fuerte por el cine de acción y suspenso, con resultados variables, pero en este caso la apuesta resultó bastante acertada. La decisión de lanzar la película directamente en streaming, en lugar de hacerlo primero en salas de cine, es una tendencia que seguimos viendo crecer en la industria y que tiene sus defensores y detractores. Los defensores argumentan que el acceso inmediato y la comodidad de verla desde casa democratiza el consumo de cine de calidad. Los detractores lamentan que ciertos proyectos con una fotografía y una banda sonora diseñadas para la gran pantalla pierden algo importante cuando se reducen a la pantalla de un televisor, o peor aún, de un teléfono móvil. Personalmente creo que hay argumentos válidos en ambos lados, pero lo que no se puede negar es que la distribución en streaming le da a la película una audiencia global inmediata que ningún estreno teatral convencional podría igualar. Sobre la historia en la que se basa la película, es interesante notar que aunque tiene elementos que parecen muy contemporáneos, las raíces temáticas son bastante más profundas. La idea del ser humano, enfrentado a la naturaleza salvaje, la exploración de los límites de la resistencia humana y la pregunta de qué queda de la moral y la ética cuando las circunstancias nos presionan hasta el extremo, son temas que han acompañado a la literatura y el cine prácticamente desde sus inicios. Lo que esta producción hace es tomar esas ideas atemporales y darles un envoltorio moderno, con personajes contemporáneos y dilemas que resuenan con el mundo actual. Hay una tradición bastante rica en el cine de supervivencia y territorios hostiles, que esta película conoce y respeta, pero sin limitarse a copiar las fórmulas establecidas. Se puede notar la influencia de ciertos clásicos del género, pero también hay elementos que son genuinamente propios de esta historia y que la distinguen de sus predecesores. Esa combinación de respeto por el género y voluntad de innovar dentro de él es exactamente lo que necesita una película para no quedarse en un mero ejercicio de estilo y convertirse en algo con identidad propia. Los productores de la película también merecen una mención especial, porque una producción de este nivel
requiere una logística y una inversión considerables, y el hecho de que el resultado final tenga la coherencia y la calidad que tiene, habla bien del trabajo que se hizo en el proceso de gestación y desarrollo del proyecto. Los productores en Hollywood son a veces las figuras más invisibles del proceso creativo, pero su impacto en el resultado final es enorme. Desde las decisiones sobre el presupuesto hasta la selección del director, pasando por los ajustes de guión y el calendario de rodaje, cada decisión que toman tiene consecuencias directas en lo que finalmente vemos en pantalla. La historia de cómo nació este proyecto es fascinante en sí misma, porque como ocurre con muchas grandes películas, el camino desde la idea inicial hasta el producto terminado estuvo lejos de ser una línea recta. Hubo momentos de incertidumbre, cambios de dirección y decisiones que en su momento generaron dudas, pero que a posteriori resultaron ser las correctas. La inspiración detrás de la historia combina elementos de experiencias reales con una imaginación creativa que sabe cómo amplificar las situaciones, hasta sus consecuencias más extremas, sin perder la credibilidad que hace que el espectador se quede enganchado. Lo que resulta especialmente interesante es cómo el equipo creativo encontró la manera de hacer que una historia en un territorio aparentemente alejado de la experiencia cotidiana resultara genuinamente relevante y cercana para el espectador promedio. Porque al final del día, aunque la mayoría de nosotros no vamos a encontrarnos nunca en un escenario de supervivencia extrema en tierras salvajes, los dilemas emocionales y morales que enfrentan los personajes son perfectamente reconocibles. El miedo, la desconfianza, la lealtad puesta a prueba, la necesidad de proteger a los que queremos incluso a costa de comprometer nuestros valores. Esos son temas universales que trascienden cualquier contexto específico. Volviendo al elenco, porque la verdad es que hay mucho más que hablar sobre los actores además de Damon y Affleck, la película presenta un grupo de intérpretes que aportan cada uno su propio color a la historia. El trabajo de conjunto es uno de los aspectos más destacables de la producción, porque cuando tienes un elenco donde cada actor está comprometido con su papel y entiende cómo encaja dentro de la dinámica general, el resultado es una química en pantalla que es muy difícil de fingir. Y aquí esa química existe de verdad, lo cual hace que las escenas grupales tengan una energía genuina que se transmite al espectador. Uno de los nombres que más sorprende gratamente en el reparto es el de Steven Yeun, un actor que ha demostrado en repetidas ocasiones tener una capacidad para habitar personajes complejos que pocos de sus contemporáneos igualan. Lo que vimos de él en The Walking Dead ya nos daba pistas de que estábamos ante alguien fuera de lo ordinario, pero su trabajo posterior en películas como Minari confirmó que tenía una profundidad actoral que va mucho más allá de los géneros convencionales. En Depredador Tierras Salvajes, tiene la oportunidad de explorar un tipo de personaje diferente a los que le hemos visto antes, y lo hace con esa precisión y esa autenticidad que son ya su marca registrada. El personaje que interpreta Steven Yeun en la película es alguien que funciona en múltiples niveles simultáneamente. En la superficie parece tener todo bajo control. Es el tipo que siempre tiene una respuesta, que nunca parece perder la calma, que sabe exactamente qué decir en cada momento. Pero la película se toma el tiempo necesario para ir revelando que esa fachada de serenidad esconde algo mucho más complicado por debajo, y ver cómo John construye ese proceso de desintegración gradual de la máscara que lleva su personaje es uno de los grandes placeres que ofrece esta producción. No lo hace de golpe, sino con pequeños detalles acumulativos que de repente, en un momento clave, cristalizan en algo que te deja sin palabras. Teyana Taylor, por otro lado, llega a la película con una energía completamente distinta y que funciona como un contrapunto perfecto al tono más contenido de algunos de sus compañeros de reparto. Su presencia en pantalla es inmediata e inequívoca, una de esas actrices que cuando aparece en un plano, automáticamente te lleva la mirada hacia ella sin que entiendas muy bien cómo lo hace. El personaje que interpreta tiene una fisicidad y una directness que resultan muy refrescantes en el contexto de la historia, porque en un momento dado necesitas a alguien que corte con toda la ambigüedad y los subtextos y simplemente haga lo que hay que hacer. La evolución del personaje de Teyana Taylor a lo largo de la película es uno de esos arcos que parecen secundarios al principio, pero que van ganando importancia a medida que avanza la trama. Hay decisiones que toma su personaje en la segunda mitad de la película que recontextualizan lo que pensabas que sabías sobre ella, y eso es exactamente el tipo de trabajo que distingue a una buena película de acción de una simplemente correcta. Que el espectador tenga que revisar sus suposiciones sobre un personaje porque la escritura y la interpretación
han sido suficientemente inteligentes como para tender esas trampas narrativas es un signo inequívoco de calidad. La química entre todos los actores del elenco es, como mencionábamos antes, en el caso específico de Damon y Affleck, uno de los mayores activos de la producción, pero lo que resulta especialmente logrado es que esa química no es de un solo tipo. Hay momentos de complicidad genuina entre ciertos personajes, momentos de tensión apenas contenida entre otros, y momentos de fricción abierta que resultan tremendamente dramáticos. Esa variedad en las dinámicas relacionales es lo que hace que las escenas de grupo sean tan ricas y tan interesantes de ver, porque nunca sabes exactamente hacia dónde va a ir la interacción. Ahora bien, si hay algo que los buenos thrillers necesitan para funcionar de verdad, es una buena dosis de giros narrativos. Y Depredador, Tierras Salvajes, no defrauda en ese aspecto. Sin entrar en terreno de spoilers demasiado explícitos, porque la gracia está en descubrirlo uno mismo, sí podemos hablar de cómo la película maneja esos momentos de revelación de manera que resulten satisfactorios en lugar de arbitrarios, porque ese es el gran riesgo de los giros en el cine, que si no están bien preparados y justificados narrativamente, el espectador se siente estafado en lugar de sorprendido. La película tiene la inteligencia de plantar sus semillas narrativas con suficiente anticipación como para que cuando llegan los momentos de revelación, el espectador pueda hacer esa mirada retrospectiva y decir, claro, eso tenía sentido, yo debería haberlo visto venir. Esa sensación es una de las más satisfactorias que puede ofrecer un thriller bien construido. Es la diferencia entre un giro que se siente como trampa y uno que se siente como recompensa por haber prestado atención. Y en esto la película hace sus deberes con notable eficacia. La presencia del FBI en la trama es otro elemento que añade una dimensión institucional a lo que de otra manera podría ser una historia más íntima de supervivencia. La llegada de agentes federales al escenario complica las cosas de maneras que quizás los personajes no habían anticipado, porque cuando entra el FBI en cualquier situación, las reglas del juego cambian drásticamente. De repente hay protocolos, hay jurisdicciones, hay agendas que no siempre están alineadas con las necesidades inmediatas de las personas en el terreno. Y esa fricción entre la lógica institucional y la urgencia de la situación real es uno de los aspectos más interesantes que explora la película en su segunda mitad. Los agentes del FBI no están caracterizados como obstáculos simplistas o como héroes que llegan a resolver todo. Son personas haciendo su trabajo dentro de unos parámetros que a veces resultan inadecuados para la complejidad de la situación que encuentran. Hay momentos en los que sus intervenciones resultan genuinamente útiles y otros en los que generan más problemas de los que resuelven, y esa ambigüedad en el papel de las instituciones es un reflejo bastante honesto de cómo funcionan realmente las cosas en situaciones de crisis. El tema de la corrupción, que aparece de manera bastante central en la narrativa, es manejado con una sutileza que no siempre encontramos en el cine de acción mainstream, porque en lugar de presentar al personaje corrupto como alguien obviamente malvado, que todos deberían haber visto venir, la película construye esa figura de manera que resulte genuinamente sorprendente cuando se revela su verdadera naturaleza. La corrupción más interesante dramáticamente no es la que viene de un villano de manual, sino la que aparece en alguien en quien confías, alguien que tiene razones comprensibles, aunque no justificables, para haber tomado el camino que tomó. El personaje de Jammer es especialmente interesante en este contexto, porque representa esa figura que opera en las sombras de la narrativa, cuyas intenciones reales respecto al grupo tardan bastante en hacerse completamente claras. Hay algo en la manera en que está construido este personaje que te mantiene en una incertidumbre muy calculada. ¿Está de tu lado o no? ¿Sus acciones responden a una agenda propia o está genuinamente tratando de ayudar? Esa ambigüedad mantenida con precisión durante gran parte de la película es un logro narrativo considerable, y cuando finalmente se clarifica cuál es la verdadera posición de Jammer, la revelación tiene el impacto suficiente para justificar toda la espera. Lo que hace que el personaje de Jammer sea tan efectivo como elemento narrativo es que la película se toma el tiempo de mostrarnos por qué alguien podría llegar a esa posición, cuál es la lógica que lo llevó hasta ahí, qué tipo de presiones y circunstancias pueden llevar a una persona a comprometer principios que probablemente nunca habría pensado que estaban en negociación. Esa comprensión no implica justificación, pero sí hace que el personaje sea infinitamente más interesante y más revelador sobre la naturaleza humana, que si simplemente fuera malo porque sí. En cuanto a los aspectos técnicos de la producción,
que son los que muchas veces determinan si una película que tiene buena historia y buenos actores termina siendo realmente buena o simplemente correcta. Depredador, Tierras Salvajes, muestra un nivel de ambición visual que merece ser reconocido. El estilo visual de la película es uno de sus elementos más inmediatamente reconocibles, con una paleta de colores y una estética fotográfica que crea una atmósfera muy específica desde las primeras imágenes. La fotografía juega un papel absolutamente fundamental en esta producción, y es imposible hablar de la película sin hablar de cómo las imágenes contribuyen a crear la experiencia emocional que busca transmitir. El director de fotografía hizo un trabajo notable en capturar ese territorio salvaje de una manera que resulta simultáneamente hermoso y amenazante. Porque esa dualidad, la naturaleza como algo que puede maravillarte y destruirte al mismo tiempo, es uno de los temas visuales que la película trabaja de manera muy consciente y muy efectiva. El uso de la iluminación en la película es especialmente destacable. Hay una comprensión muy clara de cómo la luz puede modificar el significado emocional de una escena, cómo puede hacer que un espacio familiar se vuelva de repente amenazante, o cómo puede crear una sensación de vulnerabilidad en personajes que hasta ese momento parecían completamente en control. Las escenas nocturnas, en particular, tienen una calidad visual que hace que la oscuridad se sienta como una presencia activa, en lugar de simplemente una ausencia de luz. Ese trabajo con las sombras y los contrastes es de una sofisticación que no siempre encontramos en el cine de acción convencional. El uso del color en la película también responde a una lógica narrativa muy clara. No estamos ante una paleta de color arbitraria, sino ante decisiones cromáticas que reflejan y anticipan los estados emocionales de los personajes y el desarrollo de la trama. Hay una evolución en el uso del color a lo largo de la película que, aunque quizás el espectador casual no la note conscientemente, opera de manera subconsciente para preparar emocionalmente al público para lo que va a venir. Ese tipo de cine que trabaja en múltiples capas simultáneamente, unas visibles y otras más subterráneas, es el que genuinamente te afecta más allá de la sala o del sofá. Sobre la duración de la película, hay que decir que el tiempo de metraje está bastante bien calibrado en relación con la historia que se quiere contar. No hay esa sensación de inflación artificial que a veces afecta a producciones de alto presupuesto, donde parece que se añade material para justificar la inversión económica o para impresionar con la escala. Aquí la duración responde a las necesidades narrativas, y aunque hay momentos en los que quizás uno podría desear un poco más de tiempo con ciertos personajes o situaciones, en términos generales, el ritmo se mantiene bastante bien, sin caer ni en la precipitación ni en la dilación innecesaria. Hablando del desempeño de la película en Netflix, cualquier producción que llega a la plataforma con nombres como Matt Damon y Ben Affleck va a generar tráfico inmediato. Eso es una realidad innegable del funcionamiento de la industria del entretenimiento contemporáneo. Pero lo que determina si una película trasciende ese primer fin de semana de curiosidad y se convierte en algo que la gente sigue hablando semanas después, es la calidad intrínseca del producto, y en ese sentido, Depredador Tierras Salvajes tiene suficiente para mantenerse en la conversación más allá del hype inicial. Los números de Netflix raramente se conocen con la transparencia que uno quisiera, pero los indicadores disponibles sugieren que la película tuvo un arranque muy fuerte en la plataforma y que mantuvo una presencia constante en los rankings de contenido más visto durante un periodo de tiempo considerable. Eso es una señal bastante clara de que el boca a boca funcionó positivamente, que la gente no solo la vio, sino que la recomendó, lo cual, en el ecosistema del streaming, es quizás el mejor indicador de éxito real que existe. En cuanto a la recepción crítica, la película generó un debate bastante interesante entre los analistas de cine, lo cual, en sí mismo, es una señal positiva. Las películas completamente olvidables no generan debate, simplemente desaparecen. Depredador, Tierras Salvajes, provocó conversaciones sobre sus méritos y sus limitaciones, y esa capacidad para generar discusión intelectual, además de entretenimiento puro, es algo que distingue a las producciones con un mínimo de ambición artística, de las que simplemente buscan pasar el rato. Los críticos más favorables destacaron precisamente los elementos que hemos ido mencionando a lo largo de este análisis: la solidez del elenco, la inteligencia del guión en sus momentos más fuertes, el trabajo visual de la fotografía y la capacidad del director para mantener la tensión a lo largo de la narrativa sin caer en los recursos más fáciles y trillados del género. Esas son las fortalezas reales de la película, y cuando los críticos las señalan, están siendo honestos sobre lo que la producción hace bien.
Pero los críticos más exigentes también señalaron algunas limitaciones que hay que reconocer con honestidad. Hay momentos en la segunda mitad de la película donde la trama se complica quizás más de lo necesario, añadiendo capas que no siempre están suficientemente desarrolladas y que a veces generan más preguntas de las que responden. Eso no arruina la experiencia, pero sí crea cierta irregularidad en la narrativa, que contrasta con la solidez de los primeros dos actos. También hay algún personaje secundario que podría haber tenido más desarrollo, dado lo importante que resulta ser para la trama, y esa sensación de oportunidad perdida es un punto válido de crítica. Otra de las observaciones que apareció en varias reseñas es que la película en ocasiones juega demasiado seguro, especialmente considerando el nivel de talento que tiene reunido. Cuando tienes a Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun y Teyana Taylor en la misma película, el listón de expectativas es naturalmente muy alto, y hay momentos en los que uno siente que el material no les da la oportunidad de brillar tanto como podrían. No es que estén mal, porque ya establecimos que todos hacen un trabajo sólido, sino que con ese nivel de talento disponible, uno desearía que el guión los pusiera en situaciones narrativamente más exigentes y sorprendentes con mayor frecuencia. Sin embargo, y esto es importante subrayarlo, estas limitaciones no convierten a la película en una mala experiencia. Muy al contrario. Depredador, Tierras Salvajes, es exactamente el tipo de thriller de acción bien hecho que el público necesita con cierta regularidad para recordar que el género puede ser inteligente, que puede tener personajes con profundidad y que puede ofrecer una experiencia cinematográfica genuinamente satisfactoria sin necesidad de ser una obra maestra absoluta. No todo tiene que ser Kurosawa para valer la pena, y hay un espacio perfectamente legítimo para el buen entretenimiento de calidad. Recomendarla es algo que hago con bastante entusiasmo, especialmente para ciertos tipos de espectadores. Si eres de los que disfrutan de los thrillers de acción, que tienen algo más que ofrecer que explosiones y persecuciones, esta película va a satisfacerte. Si te gustan los dramas de supervivencia con personajes complejos y dilemas morales auténticos, va a estar en tu lista de favoritas del año. Si eres fan del trabajo de cualquiera de los actores principales, definitivamente merece tu tiempo porque todos están en buena forma aquí. Y si simplemente buscas algo que te tenga pegado al asiento durante un par de horas, sin que tengas que apagar tu cerebro para disfrutarlo, pues eso también lo consigue. Lo que hace que la recomendación sea aún más fácil es el hecho de que está disponible en Netflix, lo cual significa que el acceso es inmediato y no requiere ningún compromiso especial de tu parte más allá de sentarte frente a la pantalla. No tienes que ir al cine, buscar aparcamiento, aguantar al tipo que habla por teléfono en la fila de atrás, o pagar una fortuna por las palomitas. La tienes ahí, disponible cuando quieras, y eso reduce considerablemente el umbral de riesgo a la hora de probarla. Uno de los aspectos que quizás no hemos mencionado suficientemente y que merece atención es la banda sonora de la película. La música en el cine de acción y suspenso es uno de esos elementos que cuando funciona bien, nadie lo nota conscientemente, porque simplemente se integra a la experiencia sin llamar la atención sobre sí misma, pero que cuando falla, o cuando está mal calibrada, puede arruinar completamente una escena. En este caso, la banda sonora hace exactamente lo que tiene que hacer. Amplifica las emociones sin ahogarlas, crea tensión sin telegrafiar los momentos de impacto con demasiada anticipación, y tiene momentos de silencio estratégicamente colocados que en ocasiones resultan más poderosos que cualquier nota musical podría ser. El diseño de sonido, que es diferente a la música pero igualmente importante, también está trabajado con mucho cuidado. En una película que transcurre en gran parte en entornos naturales, la textura sonora del ambiente, los ruidos del entorno, el modo en que el sonido se comporta en los distintos espacios, todo eso contribuye a crear una sensación de inmersión que es fundamental para que la experiencia funcione. Cuando estás viendo la película en buenas condiciones de audio, hay momentos en los que la atmósfera sonora por sí sola es capaz de ponerte los pelos de punta antes de que haya ocurrido absolutamente nada en pantalla, y eso es un logro técnico de primera magnitud. El montaje de la película es otro elemento técnico que merece reconocimiento. El ritmo interno de las secuencias, la manera en que se construyen y se resuelven las escenas de acción, la forma en que se usan los cortes para controlar la información que llega al espectador, todo eso responde a un trabajo de edición que está claramente guiado por una comprensión narrativa muy sólida. No hay cortes caóticos que fragmenten la acción hasta hacerla ininteligible, una tendencia desafortunadamente muy común en el cine de acción contemporáneo,
sino una claridad espacial que permite que el espectador siempre sepa dónde están los personajes y qué está pasando, incluso en los momentos de mayor intensidad. Hablando de la intensidad de la película, uno de los logros más significativos es que consigue mantener una tensión genuina durante un periodo de tiempo muy considerable, sin que esa tensión se vuelva agotadora. Porque hay un tipo de película que te tiene en el borde del asiento todo el tiempo, pero de una manera que al final te deja más exhausto que satisfecho. Depredador, Tierras salvajes, tiene una mejor comprensión de los ritmos emocionales del espectador, sabe cuándo necesita dar un respiro, cuándo puede permitirse un momento de humor que baje la presión de la caldera, y cuándo volver a reactivar todos los mecanismos de tensión para el siguiente tramo de la historia. Esos momentos de humor que aparecen ocasionalmente en la película son especialmente bienvenidos porque no se sienten como concesiones al público o como intentos de aligerar una historia que de otra manera sería demasiado oscura. Se sienten como momentos auténticos que emergen de los personajes y de las situaciones de una manera natural, porque en la vida real, incluso en situaciones muy difíciles, el humor aparece como mecanismo de defensa, como forma de conectar con los demás, como manera de procesar el miedo o la angustia. Que la película entienda eso y lo incorpore en su narrativa la hace más humana y más creíble. Uno de los momentos que más comentarios generó entre quienes han visto la película es una escena en particular de la mitad del segundo acto donde dos personajes que hasta ese punto habían mantenido una relación tensa tienen un intercambio que de alguna manera logra ser simultáneamente cómico e intensamente dramático. Es el tipo de escena que solo funciona cuando los actores implicados están completamente comprometidos con lo que están haciendo y cuando el guión tiene la precisión suficiente para caminar por esa delgada línea sin caer ni hacia el melodrama ni hacia la comedia. Aquí lo consiguen, y es uno de los momentos que más te quedas pensando después de que termina la película. El desenlace de la historia, que es siempre el momento más complicado de evaluar sin entrar en spoilers directos, consigue algo que no es nada fácil de lograr: ser satisfactorio sin ser demasiado limpio. Hay una tendencia en el cine comercial de rematar las historias con un lazo perfectamente atado, donde todo queda explicado, donde los buenos ganan de manera inequívoca y los malos reciben su merecido, y donde el espectador sale del cine o del sofá con una sensación de cierre absoluto. Depredador, Tierras salvajes, tiene más respeto por la inteligencia del espectador que eso. El final resuelve lo que tiene que resolver, pero deja algunos cabos que permanecen en el aire de una manera que se siente como un reflejo honesto de cómo funciona la vida real, donde no todo siempre tiene una conclusión perfecta y ordenada. Esa decisión de no entregar un cierre completamente pulido y conveniente es una de las más arriesgadas que tomó el equipo creativo, y también una de las más valientes. Es más fácil dar al público exactamente lo que cree que quiere que confiar en que va a apreciar una conclusión más ambigua y más reflexiva. El hecho de que la película haga esa apuesta y la gane, al menos en la opinión de gran parte de su audiencia, dice mucho sobre la calidad del proyecto en su conjunto. Reflexionando sobre Depredador Tierras salvajes en su totalidad, lo que uno concluye es que estamos ante una película que hace casi todo lo que se propone hacer con un nivel de competencia y de ambición que no siempre encontramos en el cine de acción y suspenso contemporáneo. Tiene un elenco extraordinario que aprovecha bien el material, tiene una dirección que demuestra verdadero entendimiento del lenguaje cinematográfico, tiene un guión que trata al espectador como adulto, y tiene una producción técnica que está claramente pensada para servir a la historia en lugar de exhibirse a sí misma. Sus limitaciones existen y son reales, pero ninguna de ellas es suficiente para negar que la experiencia global de ver esta película es genuinamente placentera y, en los mejores momentos, genuinamente emocionante. En un panorama donde el streaming ha generado una sobreabundancia de contenido, donde la mediocridad competente es la norma, Depredador, Tierras salvajes, se sitúa claramente por encima de ese nivel y merece el tiempo y la atención que le pides al espectador. Si estás buscando algo que te entretenga de verdad durante una tarde o una noche, que te haga pensar un poco sin exigirte que hagas un trabajo académico para entenderla, que tenga personajes que se sientan como personas reales y no como figurines de acción, y que te deje con esa sensación satisfactoria de haber visto algo que valió la pena, esta película es exactamente lo que estás buscando. Ponla, apaga las notificaciones del teléfono y dale una oportunidad. Ya me contarás qué te pareció, y si tienes alguna teoría sobre esos cabos que el final deja sin atar,
Los comentarios están ahí para eso. Hasta la próxima, amigos. Y que el algoritmo de Netflix siga echándonos buenas recomendaciones. Y mira, ya que estamos en esto, hay algo que me quedé pensando después de terminar de ver la película y que creo que vale muchísimo la pena explorar con más detalle. Porque una cosa es hablar de los elementos individuales de una producción, los actores, la fotografía, el guión, y otra muy distinta es intentar entender por qué todos esos elementos juntos crean algo que es mayor que la suma de sus partes. Y eso es exactamente lo que ocurre con Depredador, Tierras Salvajes. Hay una sinergia entre todos los componentes que es difícil de explicar racionalmente, pero que se siente de manera muy clara cuando estás viendo la película. Piénsalo así. ¿Cuántas veces hemos visto películas que tienen todos los ingredientes correctos sobre el papel y que sin embargo resultan completamente insatisfactorias cuando las ves? Tienes el presupuesto, tienes los actores famosos, tienes una historia que suena bien en el pitch, y sin embargo algo no termina de funcionar. Algo se pierde en la traducción entre la idea y el resultado final. Eso pasa con una frecuencia alarmante en Hollywood, y cuando no pasa, cuando la magia aparece de verdad, merece ser celebrado. Porque hacer cine es extraordinariamente complicado, y que todo encaje de la manera en que encaja aquí no es algo que ocurra por casualidad ni por accidente. Parte de lo que hace que la película funcione tan bien tiene que ver con algo que es técnicamente muy difícil de conseguir y que los estudiantes de cine conocen como la gestión de la información narrativa. Básicamente se trata de decidir qué sabe el espectador en cada momento de la historia, qué ignora y cuándo revelarle qué. Esa gestión de la información es lo que crea la tensión, la sorpresa, la anticipación y, en última instancia, la satisfacción cuando las piezas finalmente encajan. Y Depredador, Tierras Salvajes, hace un trabajo realmente sofisticado en este aspecto, manteniendo al espectador siempre con suficiente información para estar comprometido con la historia, pero nunca tanto como para poder predecir exactamente lo que va a pasar. Hay una escena en particular, en el primer tercio de la película, que ilustra perfectamente esta habilidad. El director nos muestra algo que en ese momento parece un detalle menor, casi anecdótico, un objeto, un gesto, una palabra dicha de pasada en una conversación. No le das mayor importancia porque la escena está diseñada para que tu atención esté en otro lugar. Pero cuando llegamos al tercer acto, y ese detalle aparece de nuevo cargado de un significado completamente diferente, la satisfacción que sientes es genuinamente enorme. Eso es artesanía narrativa en su forma más pura, y cuando la ves bien ejecutada, reconoces inmediatamente que estás ante gente que sabe lo que está haciendo. Ahora bien, hablando de cosas que saben lo que están haciendo, el trabajo del departamento de arte en esta película es uno de esos aspectos que raramente recibe la atención que merece en las discusiones sobre películas de acción. Tendemos a hablar de los actores, de la dirección, de los efectos especiales, pero el diseño de producción, esos espacios donde viven los personajes y donde transcurren los eventos, tiene un impacto enorme en cómo percibimos y procesamos emocionalmente lo que está pasando en pantalla. En Depredador, Tierras Salvajes, los espacios físicos no son simples localizaciones donde ocurren las cosas, son elementos activos de la narración. La manera en que está diseñado el territorio donde transcurre gran parte de la acción, con sus contrastes entre apertura y confinamiento, entre claridad y ambigüedad espacial, entre lo que se puede ver y lo que permanece oculto, todo eso responde a una lógica dramática muy precisa. El espacio físico refleja y amplifica los estados emocionales de los personajes de una manera que quizás no procesas conscientemente, pero que definitivamente sientes. Y ya que hablamos de sentir cosas, hay algo que esta película hace, de manera especialmente efectiva, que tiene que ver con la creación de empatía hacia personajes que en otras circunstancias podrían resultar difíciles de abrazar. Porque cuando una historia te pone en situaciones extremas, cuando los personajes tienen que tomar decisiones bajo una presión que la mayoría de nosotros nunca vamos a experimentar en la vida real, es muy fácil caer en el juicio desde la comodidad del sofá. Yo en su lugar habría hecho esto. Yo nunca habría tomado esa decisión. La película te desafía a esa actitud juiciosa y te hace preguntarte honestamente si de verdad sabes cómo reaccionarías tú en una situación similar. Eso es lo que hace que ciertos personajes que toman decisiones cuestionables resulten paradójicamente más cercanos y más comprensibles que si hubieran actuado de manera impecable en todo momento. La imperfección moral de los personajes, sus errores,
sus momentos de debilidad, sus decisiones que no fueron las mejores pero que tenían una lógica interna comprensible dado el contexto. Todo eso los hace más humanos y más reales. Y cuando los personajes se sienten reales, te importa lo que les pasa de una manera que ninguna cantidad de efectos especiales o música dramática puede generar artificialmente. Por cierto, y esto es algo que me parece muy relevante mencionar en el contexto de lo que hemos estado hablando, la película tiene una relación muy interesante con el concepto de heroísmo. En el cine convencional, el héroe generalmente sabe que es el héroe. Actúa de manera heroica, de manera deliberada y consciente, toma decisiones valientes porque eso es lo que hacen los héroes, y al final recibe el reconocimiento que merece por sus actos. En Depredador, Tierras Salvajes, el heroísmo es mucho más accidental y mucho más incómodo que eso. Los momentos más heroicos de la película suceden cuando los personajes están simplemente tratando de hacer lo correcto dentro de circunstancias que no les dan mucho margen de maniobra. No hay poses heroicas, no hay discursos inspiradores antes de tomar la gran decisión. Hay gente asustada haciendo lo que puede con lo que tiene. Y a veces eso resulta ser extraordinariamente valiente precisamente porque no está calculado para parecer valiente. Esa versión del heroísmo es mucho más poderosa emocionalmente y mucho más honesta narrativamente que la versión que estamos acostumbrados a ver en el cine de acción mainstream. Siguiendo con este análisis de las capas más profundas de la película, hay un subtexto bastante interesante que recorre toda la narrativa y que tiene que ver con la pregunta de qué nos hace quiénes somos cuando se eliminan todas las capas de civilización y convención social. Es un tema clásico de la literatura de supervivencia, desde Robinson Crusoe hasta El Señor de las Moscas, y la película lo aborda sin el cinismo nihilista de algunos de sus predecesores ni con el optimismo ingenuo de otros. La respuesta que da Depredador Tierras Salvajes a esa pregunta es matizada y honesta. Somos mejores y peores de lo que creemos, dependiendo del momento y de las circunstancias, y esa variabilidad es precisamente lo que nos hace humanos. Ese planteamiento filosófico subyacente, que nunca se vuelve pretencioso, ni interrumpe el flujo de la acción para darte un discurso, es lo que le da a la película esa resonancia que persiste después de que las imágenes se apagan, porque puedes olvidar los detalles específicos de la trama, los nombres de los personajes secundarios, incluso algunos giros concretos, pero esa pregunta central que la película te dejó resonando en la cabeza, esa no se va tan fácilmente. Y esa capacidad de dejar huella más allá de la experiencia inmediata de verla es la marca de un buen cine, independientemente del género o del presupuesto. Ahora, cambiando un poco el ángulo del análisis, pero manteniendo el espíritu de la conversación, me parece interesante hablar de cómo esta película encaja dentro del momento particular de la industria del entretenimiento en el que aparece. Vivimos en una época donde el contenido se produce en cantidades industriales, donde la competencia por la atención del espectador es feroz, y donde el riesgo creativo muchas veces se sacrifica en el altar de la seguridad comercial. En ese contexto, una película que apuesta por personajes complejos, por una narrativa que no teme la ambigüedad y por un estilo visual que tiene una voz propia, esa película está haciendo algo que merece reconocimiento, aunque solo sea por el hecho de nadar ligeramente contra la corriente. No estoy diciendo que Depredador Tierras Salvajes sea una película revolucionaria que vaya a cambiar el cine para siempre. Ese tipo de hipérbole no le haría ningún favor ni a la película ni a quienes la vean con expectativas infladas. Lo que sí estoy diciendo es que dentro de su categoría, dentro de lo que se propone ser, lo hace con una ambición y una competencia que destacan claramente sobre el nivel promedio de la producción contemporánea de su género. Y eso, en el panorama actual, no es poca cosa. Hay algo que los seguidores más observadores de Matt Damon notarán de inmediato en esta película, y es que hay una evolución muy clara en la manera en que el actor se relaciona con el tipo de material que elige. En sus inicios, Damon era un actor que parecía perfectamente cómodo, siendo el hombre de acción puro y duro, el tipo capaz de resolver cualquier situación con una combinación de inteligencia y determinación que resultaba casi sobrehumana. Con los años, esa imagen ha ido madurando hacia algo más interesante, hacia personajes que tienen más textura, más grietas visibles, más humanidad en sus limitaciones. En esta película, esa evolución se ve de manera muy clara. El personaje que interpreta Damon tiene momentos de duda genuina, de incertidumbre, que no se resuelve rápidamente con una solución brillante, de vulnerabilidad
que el actor muestra sin el menor asomo de autoconciencia o incomodidad. Esa disposición a mostrar al personaje en sus momentos menos favorables, a no protegerle siempre de la luz que revela sus debilidades, habla de la madurez y la confianza de un actor que ya no necesita demostrar nada y que por eso puede permitirse el lujo de ser genuinamente interesante en lugar de simplemente impresionante. Ben Affleck, por su parte, atraviesa en esta película algo que los críticos más atentos han identificado como un momento de redescubrimiento de sí mismo como intérprete. Hay periodos en la carrera de cualquier actor donde la relación con el trabajo se vuelve mecánica, donde los personajes se interpretan desde la cabeza en lugar de desde las tripas, donde la técnica está, pero la energía vital falta. Affleck tuvo ese periodo, y fue bastante documentado públicamente porque es un personaje que vive su vida en un nivel de escrutinio mediático que sería agotador para cualquiera. Pero en esta película hay algo diferente. Hay una presencia que se siente genuinamente comprometida con lo que está haciendo. No sé si fue la historia específica, el director, la dinámica con sus compañeros de reparto, o simplemente que llegó a este proyecto en el momento personal adecuado para darle lo que necesitaba. Probablemente sea una combinación de todo eso. Pero el resultado es que el Affleck que vemos en Depredador Tierras Salvajes es un actor que claramente quiere estar en esa película, que encuentra algo en ese material que le habla de manera personal, y eso se transmite a la pantalla de una manera que es inmediatamente perceptible, y que hace que cada escena en la que aparece tenga un peso específico que la historia agradece. La dinámica entre los dos viejos amigos, porque recordemos que Damon y Affleck se conocen desde que eran adolescentes en Boston, añade una dimensión extra a las escenas que comparten en la película que es casi imposible de conseguir a través del puro talento actoral. Hay una familiaridad en la manera en que se miran, en cómo anticipan las reacciones del otro, en cómo el ritmo de sus conversaciones tiene esa cadencia específica de dos personas que han tenido miles de conversaciones juntas. Puedes intentar construir eso con dos actores que se acaban de conocer, dándoles suficiente tiempo de ensayo y mucho talento, pero nunca va a ser exactamente lo mismo que lo que te da la historia real compartida. Y aquí esa historia real compartida es palpable en cada plano que los une. Hablando de cosas palpables, el trabajo de los actores secundarios en esta película merece una mención extensa porque frecuentemente son ellos los que marcan la diferencia entre una película buena y una que realmente se queda contigo. Los papeles de apoyo en Depredador Tierras Salvajes están elegidos con mucho criterio, sin nombres de relleno que simplemente estén ahí para completar el elenco, sino con actores que tienen algo real que aportar a la historia, aunque su tiempo en pantalla sea limitado. Hay un personaje secundario en particular, un miembro del equipo que aparece de manera constante en el primer acto y cuya presencia se va haciendo cada vez más significativa, sin que te des cuenta de cuándo exactamente ocurrió ese cambio, que está interpretado con una contención y una precisión que es de manual. No hace nada espectacular en términos de actuación. No tiene grandes monólogos ni escenas de catarsis emocional. Simplemente está ahí, completamente presente, completamente real. Y esa realidad se va acumulando hasta que en un momento determinado, la película decide usarla de una manera que te pilla completamente desprevenido. Ese tipo de construcción gradual y paciente de un personaje secundario es una de las cosas que distinguen a las producciones con verdadera inteligencia narrativa. Otro aspecto que vale la pena explorar con más detalle es la manera en que la película maneja el paso del tiempo dentro de la narrativa. La historia no transcurre en tiempo real, evidentemente, pero la película tiene una sensación muy clara de cuánto tiempo ha pasado entre cada secuencia, y esa información temporal afecta directamente a la percepción del espectador sobre el estado físico y emocional de los personajes. No es lo mismo ver a alguien tomar una decisión difícil después de un día de presión que verle tomar esa misma decisión después de una semana de desgaste continuo. El cansancio acumulado de los personajes, que tanto en las interpretaciones como en el aspecto visual se hace cada vez más evidente a medida que avanza la historia, añade una dimensión de verosimilitud que es fundamental para que el espectador se mantenga comprometido con lo que está viendo. Ese desgaste acumulativo es también uno de los elementos que hace que la tensión no decaiga, a pesar de que la película tiene momentos de calma relativa, intercalados con los de máxima intensidad, porque incluso en los momentos de pausa, el espectador sabe y siente que los personajes están operando con recursos cada vez más limitados, con márgenes de error cada vez más estrechos, y con un nivel de presión psicológica que inevitablemente va a tener consecuencias. Esa anticipación constante es uno de los mejores trucos que tiene el thriller como género, y aquí está usado con una maestría que se aprecia más cuanto más piensas en ello.
También merece atención la manera en que la película trata el silencio. En el cine contemporáneo hay una tendencia generalizada a llenar cada segundo de la banda sonora con música, como si el silencio fuera algo que el espectador no pudiera tolerar, como si cada pausa necesitara ser cubierta con algún tipo de estímulo sonoro para evitar que la audiencia se distraiga o pierda el interés. Depredador, Tierras salvajes, tiene la confianza suficiente para usar el silencio de manera estratégica, para permitir que haya momentos donde lo único que escuchas es el ambiente natural del entorno y quizás la respiración de los personajes. Y esos momentos de silencio, precisamente porque son escasos y deliberados, tienen un impacto tremendo cuando aparecen. El silencio en esta película funciona de múltiples maneras. A veces es presagio, esa quietud que precede a algo que va a cambiar las cosas. A veces es reflexión, un espacio que el director le abre al espectador para procesar lo que acaba de ocurrir antes de continuar. Y a veces es simplemente honestidad, el reconocimiento de que hay situaciones donde las palabras no son necesarias porque los personajes ya han dicho todo lo que había que decir y lo que queda solo puede comunicarse a través de la mirada y el gesto. Esa versatilidad en el uso del silencio habla de una comprensión profunda del ritmo cinematográfico que no todos los directores tienen. Y bueno, ya que hemos hablado tanto de lo que hace bien la película, y hemos tocado también sus limitaciones con la honestidad que merece cualquier análisis serio, me parece importante cerrar esta parte de la conversación con algo que creo que es fundamental recordar cuando hablamos de cine. El criterio de evaluación tiene que ser coherente con lo que la película se propone ser. No es justo juzgar a Depredador, Tierras salvajes, con los parámetros de una película de arte y ensayo experimental. Del mismo modo que no sería justo criticar a una comedia romántica por no tener la profundidad filosófica de Bergman. Esta película se propone ser un thriller de acción y suspense de alta calidad, con personajes creíbles y una narrativa inteligente. Eso es lo que quiere ser, y evaluada en esos términos, lo consigue con una eficacia que genuinamente merece aplausos. Sus ambiciones son las que son, y dentro de esas ambiciones el resultado es sólido, entretenido, bien construido y suficientemente original para distinguirse de la competencia. Que haya películas más ambiciosas o más profundas en términos artísticos no le quita ningún mérito a lo que ésta consigue dentro de sus propios parámetros. Si hay una película con la que compararla en términos de tono, de ambición y de resultado, probablemente tenga más en común con los mejores trabajos del thriller contemporáneo de los últimos 15 años que con cualquier otra cosa, y eso en sí mismo ya te dice mucho sobre el nivel al que opera. No estamos hablando de las peores películas del género, estamos hablando de las mejores, y que Depredador, Tierras salvajes, pueda mantenerse en esa conversación sin que nadie sienta que la comparación es exagerada, es, en definitiva, el mejor elogio que se le puede hacer. Para terminar, y esto lo digo con total sinceridad, después de haberle dado muchas vueltas en la cabeza desde que la vi por primera vez, creo que esta película va a ser de esas que mejoran con el tiempo. No me refiero a que vaya a ser redescubierta como obra maestra incomprendida, que eso tampoco lo es, sino a que en una segunda o tercera visualización vas a notar detalles que la primera vez pasaron desapercibidos. Vas a entender decisiones narrativas que inicialmente quizás te parecieron arbitrarias, y en general vas a apreciar mejor la construcción de todo el conjunto, cuando ya no estás pendiente de descubrir qué pasa, y puedes concentrarte en cómo está contado lo que pasa. Y las películas que te recompensan por volver a verlas son siempre señal de que hay algo ahí que vale la pena. Así que ya saben lo que tienen que hacer esta noche. Dicho esto, hay algo más que quiero explorar contigo porque creo que todavía nos quedan capas interesantes por descubrir en esta película, y sería un desperdicio quedarnos solo con el análisis superficial cuando hay tanto más que rascar. Porque mira, una cosa que no hemos tocado suficientemente es el contexto geográfico y ambiental en el que transcurre la historia, y ese contexto no es un detalle menor ni mucho menos. El territorio donde se desarrolla la acción es prácticamente un personaje más de la película, con su propia personalidad, sus propias reglas y su propia manera de interactuar con los seres humanos que se atreven a adentrarse en él. Las tierras salvajes que dan nombre a la película no son simplemente un escenario pintoresco elegido porque quedaba bonito en el tráiler. Hay una razón narrativa muy específica para que la historia transcurra en ese tipo de entorno, y tiene que ver con algo que los mejores escritores de aventuras y supervivencia han entendido desde siempre. Cuando quitas a las personas de su entorno familiar y las colocas en un espacio que no reconocen,
donde sus habilidades cotidianas de repente no sirven de nada, donde tienen que aprender nuevas reglas con una urgencia que no admite errores. En ese momento la verdad sobre quiénes son emerge con una claridad que ninguna conversación de sofá podría producir jamás. Y eso es exactamente lo que hace el entorno de esta película con sus personajes. Los despoja de sus armaduras cotidianas, de esas capas de convención social y rutina que todos llevamos encima sin darnos cuenta, y los deja expuestos de una manera que resulta tanto incómoda como reveladora. Hay algo casi terapéutico en verlo, desde la seguridad del propio sofá, claro está, porque ninguno de nosotros está exactamente buscando una experiencia de supervivencia extrema en el calendario de esta semana. Pero observar ese proceso de despojamiento en los personajes tiene una resonancia que va más allá del simple entretenimiento. El territorio en sí mismo está filmado de una manera que consigue esa dualidad que mencionábamos antes, esa capacidad de ser simultáneamente hermoso e inquietante. Hay planos en la película donde la naturaleza que vemos en pantalla es de una belleza genuinamente sobrecogedora, el tipo de imagen que te hace entender por qué hay gente que dedica su vida a explorar lugares remotos del mundo. Y luego, sin previo aviso, esa misma naturaleza muestra su cara menos amable, y la transición entre ambas es tan fluida y tan natural que resulta casi más inquietante que si la amenaza fuera constante desde el principio. Porque lo verdaderamente perturbador no es el peligro que ves venir, sino el que aparece en medio de algo que parecía completamente seguro y benigno. Ahora bien, conectando esto con algo que creo que es genuinamente relevante, para entender por qué la película funciona tan bien en el contexto actual, hay una lectura contemporánea muy interesante que se puede hacer de toda la narrativa. Vivimos en un momento histórico donde la relación entre el ser humano y la naturaleza está en el centro de muchísimas conversaciones importantes, donde la idea de que podemos controlar y domesticar cualquier entorno natural está siendo cuestionada de manera cada vez más urgente. Y una película que coloca a personajes modernos, acostumbrados a la tecnología y a la comodidad urbana, en un entorno que se niega absolutamente a ser controlado, esa película tiene una pertinencia que trasciende el género del thriller de acción. No estoy diciendo que Depredador, Tierras Salvajes, sea una película de mensaje ecológico, ni que esa sea su intención declarada. Sería exagerado y probablemente inexacto atribuirle esa agenda de manera explícita. Pero esa lectura está disponible para quien quiera hacerla, y el hecho de que puedas ver la película en múltiples niveles simultáneamente, como thriller de acción puro, como drama de personajes, como exploración filosófica de la naturaleza humana, o como comentario sobre la relación contemporánea con el entorno natural, esa versatilidad interpretativa es una señal inequívoca de que el material tiene más sustancia de lo que su etiqueta de género podría sugerir. Hablando de lecturas múltiples, hay algo en la dinámica de grupo que presenta la película que tiene un eco muy claro de ciertos experimentos sociales y estudios psicológicos que se han hecho sobre cómo funcionan los grupos humanos bajo presión extrema. Si alguna vez has leído algo sobre la dinámica de equipos en situaciones de crisis, sobre cómo los roles dentro de un grupo cambian cuando las circunstancias son suficientemente extremas, sobre cómo emergen líderes inesperados, mientras figuras que parecían dominantes de repente se derrumban, todo eso está presente en la película de una manera que se siente auténtica, precisamente porque refleja patrones de comportamiento humano que están bien documentados. Lo fascinante de observar esa dinámica en Depredador Tierras Salvajes es que la película no la presenta de manera esquemática o didáctica, no es un experimento social con etiquetas explicativas. Los personajes simplemente se comportan como la gente se comporta realmente en situaciones de alta presión, con toda la inconsistencia y la sorpresa que eso implica. El tipo que parecía el más fuerte resulta ser el que más rápidamente pierde la perspectiva cuando las cosas se ponen realmente difíciles. La persona que en condiciones normales parecía la más vulnerable resulta tener una resiliencia interior que sorprende a todos, incluyendo a ella misma. Esas inversiones de expectativa son uno de los placeres más genuinos que ofrece la narrativa. Y mientras seguimos hablando de placeres genuinos, que es al fin y al cabo de lo que se trata cuando uno recomienda una película, hay que mencionar algo que puede parecer un detalle menor, pero que en mi experiencia marca una diferencia enorme en la calidad del visionado. Los diálogos de esta película tienen ritmo. Suena como algo básico, pero te sorprendería saber la cantidad de guiones que tienen ideas interesantes y personajes potencialmente fascinantes que se caen completamente porque los diálogos no tienen ritmo, porque las conversaciones avanzan con la agilidad de una fila de banco un lunes por la mañana.
Aquí los intercambios entre personajes tienen esa cadencia que hace que escuchar las conversaciones sea un placer en sí mismo, independientemente del contenido informativo de lo que se está diciendo. Hay momentos donde dos personajes discuten algo aparentemente mundano, pero donde el ritmo del intercambio, las pausas, las interrupciones, la velocidad a la que se suceden las réplicas, todo eso crea una música conversacional que es muy satisfactoria de escuchar. Ese ritmo en los diálogos no es accidental, es el resultado de una escritura muy cuidadosa y de unas interpretaciones que saben respetar y amplificar lo que el texto propone. Siguiendo con los aspectos formales de la película que hacen que funcione de manera tan efectiva, hay que hablar de las transiciones entre secuencias. Sé que esto puede sonar como un análisis excesivamente técnico para lo que es esencialmente una recomendación de película para una tarde de Netflix, pero las transiciones entre escenas son uno de esos elementos invisibles que cuando están bien hechos no los notas, pero que cuando están mal hechos te sacan completamente de la historia. Y en Depredador Tierras Salvajes, las transiciones están trabajadas con una elegancia que habla muy bien del montaje general. No hay cortes bruscos que te hagan preguntarte cómo llegamos de un lugar a otro, ni tampoco transiciones tan elaboradas que llamen la atención sobre sí mismas. Hay una fluidez en el paso de una escena a la siguiente, que mantiene el flujo narrativo sin interrupciones, que respeta el espacio emocional que cada secuencia necesita para asentarse antes de dar paso a la siguiente, y que en conjunto crea esa sensación de estar viendo una historia que fluye de manera natural, en lugar de una serie de escenas pegadas unas a otras. Pequeño detalle, gran diferencia. Ahora, cambiando un poco de registro porque llevamos un buen rato siendo bastante serios y analíticos, y uno no puede ser serio todo el tiempo porque eso aburre hasta al más aplicado, quiero hablar de algo que seguramente te ha pasado mientras veías la película y que creo que es una experiencia compartida por gran parte de la audiencia. Me refiero a esos momentos donde un personaje está a punto de tomar una decisión que tú desde el sofá ves clarísimamente que es mala idea, donde literalmente tienes ganas de gritarle a la pantalla que no lo haga, que piense un momento, que mire hacia la izquierda antes de ir hacia la derecha. Esos momentos de frustración del espectador son en realidad un cumplido enorme para la película, porque solo te frustras de esa manera cuando te importa lo que les pasa a los personajes, cuando estás suficientemente metido en la historia como para que sus decisiones te afecten emocionalmente. Si los personajes te fueran indiferentes, verías esa mala decisión acercarse y simplemente esperarías a ver qué pasa sin ningún tipo de implicación emocional. El hecho de que quieras advertirles, de que sientas esa urgencia de intervenir en una historia que obviamente no puedes modificar, es la prueba más clara de que la película te ha enganchado de verdad. Y esto me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental en cualquier análisis honesto de una película de este tipo, la cuestión de la credibilidad de las reacciones de los personajes. Porque una de las quejas más frecuentes que la gente tiene sobre el cine de acción y aventura es que los personajes toman decisiones estúpidas que ninguna persona real tomaría jamás en esas circunstancias, y eso rompe completamente la inmersión. El clásico ¿por qué demonios va a investigar el ruido extraño solo y sin decirle nada a nadie? Que todos hemos pensado alguna vez. Depredador, Tierras Salvajes, comete muy pocos de esos pecados narrativos, y cuando un personaje toma una decisión que podría parecer cuestionable, la película generalmente se toma el tiempo de mostrarte la lógica interna que llevó a esa decisión, incluso si esa lógica resulta ser errónea. Hay una diferencia enorme entre un personaje que actúa de manera incomprensible, porque el guión lo necesita, y un personaje que toma una mala decisión por razones que entiendes perfectamente, aunque no estés de acuerdo con ella. La primera opción rompe la inmersión, la segunda la profundiza, porque te hace consciente de cuán complicado es tomar buenas decisiones bajo presión. Esa atención a la credibilidad de las reacciones se extiende también a los aspectos físicos de la historia. Los personajes no tienen capacidades sobrehumanas, no se recuperan instantáneamente de situaciones que deberían tener consecuencias físicas duraderas, no de repente descubren habilidades que nunca antes habían mencionado exactamente cuando la trama las necesita. Hay una consistencia física en los personajes que contribuye enormemente a la sensación de realismo que la película trabaja con tanto cuidado. Y cuando digo realismo, no me refiero a que la historia no tenga momentos de alta tensión o situaciones extremas, sino a que incluso en esos momentos los personajes se comportan como personas reales y no como superhéroes de conveniencia narrativa. Algo que también resulta muy bien resuelto en la película
Es la gestión de los momentos de alivio cómico dentro de una narrativa que en términos generales es bastante intensa. Ya lo mencionamos antes de pasada, pero merece un análisis más detallado, porque es uno de los elementos más difíciles de calibrar correctamente en el cine de género. Si pones demasiado humor en un thriller, puedes romper la tensión de manera irreparable y perder al espectador. Si no pones nada de humor, corres el riesgo de que la intensidad sostenida se vuelva agotadora y que el espectador se desconecte emocionalmente como mecanismo de defensa. La película encuentra ese equilibrio con una naturalidad que sugiere que el equipo creativo tenía muy claro desde el principio cuándo y cómo usar el humor. Los momentos cómicos no interrumpen la tensión de manera artificial, sino que emergen orgánicamente de las situaciones y de los personajes, como el humor emerge en la vida real cuando la gente está bajo presión y necesita liberar algo de esa energía acumulada. Y ese humor situacional, que nace de conocer bien a los personajes y de entender la lógica interna de la situación en la que están, es siempre mucho más efectivo que los chistes que parecen insertados desde fuera de la historia. Hay una interacción en particular entre dos personajes secundarios que consigue ser genuinamente divertida en medio de una secuencia que de otra manera sería completamente seria, y que lejos de romper el tono de la escena, en realidad la enriquece añadiéndole una dimensión humana, que hace que el momento siguiente, que sí es serio, tenga un impacto emocional mucho mayor. Eso es usar el humor de manera inteligente al servicio de la narrativa, y no es algo que muchas películas consigan de manera tan fluida. Pensando en el público que va a disfrutar más de esta película, y siendo honesto sobre a quién le recomendaría con más entusiasmo, creo que hay varios perfiles de espectador, para los que Depredador Tierras Salvajes es prácticamente un must. El aficionado al thriller, que está un poco harto de las fórmulas más mecánicas del género, va a encontrar aquí suficiente originalidad para sentir que está viendo algo que le da algo nuevo. El fan de cualquiera de los actores principales va a quedar satisfecho, porque todos están en forma. El espectador que disfruta de las películas de aventura y supervivencia, pero que necesita que los personajes sean creíbles para poder comprometerse emocionalmente con la historia, va a encontrar exactamente eso. Y también creo que esta película puede funcionar muy bien para ese tipo de visionado en pareja o en grupo, donde la experiencia compartida añade una dimensión adicional al disfrute, porque hay suficientes momentos de tensión para que la interacción social que genera el ver algo intenso juntos funcione de manera natural. Hay suficientes elementos sobre los que debatir después para que la conversación post-película sea genuinamente interesante, y hay suficientes personajes con los que distintos miembros del grupo pueden identificarse de manera diferente para que las perspectivas sobre lo que acaba de pasar sean variadas y enriquecedoras. Una de las cosas que más valoro personalmente en una película, y que encuentro en abundancia en esta, es esa calidad de hacerte pensar en ella después de que ha terminado. No necesariamente de manera obsesiva ni durante días, pero sí esa persistencia de ciertas imágenes, ciertas escenas, ciertas preguntas que la película dejó sin responder de manera deliberada, que aparecen de tanto en tanto en los días siguientes como recordatorios de que viste algo que dejó huella. Las mejores películas de entretenimiento son las que consiguen ese truco aparentemente sencillo, pero extraordinariamente difícil de ejecutar: darte todo lo que necesitas para que la experiencia sea completa y satisfactoria en el momento, pero dejarte también algo para llevarte a casa y seguir masticando después. Para los que son del tipo de espectador que le gusta anticipar, que durante el visionado está constantemente tratando de adivinar hacia dónde va la historia, Depredador, Tierras Salvajes, va a ser un ejercicio especialmente satisfactorio, porque la película es suficientemente inteligente para no ser completamente impredecible. Algunas cosas sí las vas a ver venir, y eso está bien porque da al espectador la satisfacción de haber leído correctamente las pistas que la narrativa fue dejando, pero también tiene suficientes momentos de genuina sorpresa como para que esa actitud anticipatoria no te prive de la emoción del descubrimiento. Es un equilibrio muy fino y muy bien calibrado entre la recompensa al espectador atento y la sorpresa al espectador que simplemente se deja llevar. Y con todo esto que hemos hablado, que no ha sido poco, creo que la imagen que queda de Depredador Tierras Salvajes es la de una película que merece mucho más que una visualización distraída con el teléfono en la mano y la mitad de la atención en otra parte. Merece el tipo de atención que le darías a algo que sabes de antemano que va a valer la pena, porque la verdad es que sí va a valer la pena. Apaga las notificaciones, ponte cómodo y dale a esta película el respeto de tu atención completa. Te lo va a agradecer con una experiencia que,
como ya hemos establecido largamente, tiene mucho más que ofrecer de lo que su portada en Netflix podría sugerirte. Y eso, amigos míos, es exactamente el tipo de sorpresa agradable que uno busca cuando abre Netflix después de un día largo. Nos vemos en el próximo video. Oye, pero espera un momento, porque hay algo que se me quedó en el tintero y que no puedo dejar pasar sin mencionarlo, porque sería hacerle un flaco favor a todo el análisis que hemos estado construyendo juntos hasta ahora. Y es que hay una dimensión de esta película que todavía no hemos explorado con la profundidad que merece, y que tiene que ver con algo que en el mundo del cine se llama la economía narrativa. Suena fancy, lo sé, pero básicamente significa la capacidad de contar mucho con poco, de no desperdiciar ni un segundo de metraje, de hacer que cada escena cargue con más peso del que parece a primera vista. Porque hay películas que necesitan 2 horas y media para contarte algo que podría haberse contado en 90 minutos. Y hay películas que en cada minuto de pantalla están haciendo 3 cosas simultáneamente sin que te des cuenta. Depredador, Tierras salvajes, pertenece claramente a la segunda categoría, y esa densidad narrativa es algo que aprecias mucho más en una segunda visualización, cuando ya sabes lo que va a pasar y puedes prestar atención a todos esos elementos que la primera vez pasaban desapercibidos porque estabas concentrado en seguir el hilo principal de la historia. Por ejemplo, hay escenas en los primeros 20 minutos de la película que parecen simplemente escenas de presentación de personajes, el tipo de material que existe para que el espectador ponga cara a los nombres antes de que empiece la acción de verdad. Pero si las ves sabiendo lo que sabes al final de la película, te das cuenta de que esas mismas escenas están haciendo un trabajo narrativo mucho más sofisticado. Están estableciendo dinámicas de poder entre personajes que van a ser cruciales más adelante. Están plantando información que va a ser relevante en momentos que todavía no han llegado. Y están construyendo las bases de relaciones cuya evolución va a ser el verdadero motor emocional de la historia. Esa densidad de información narrativa en las escenas iniciales es una de las razones por las que la película recompensa tanto las visualizaciones repetidas. La primera vez, la ves como espectador que está descubriendo la historia. La segunda vez, la ves casi como colaborador del proceso creativo, reconociendo las decisiones que se tomaron y apreciando la elegancia con la que están ejecutadas. Y ese tipo de relación que una película puede establecer con su audiencia, esa invitación a volver y descubrir más, es algo que muy pocas producciones de su género consiguen de manera genuina. Ahora bien, conectando esto con algo que creo que es importante mencionar, porque tiene que ver con la experiencia de ver la película en el contexto específico de Netflix, hay una conversación interesante sobre cómo el medio condiciona la manera en que consumimos el contenido. Cuando ves algo en streaming desde casa, tienes opciones que no tienes en el cine. Puedes pausar, puedes retroceder, puedes ver una escena 2 veces si no entendiste algo, o si simplemente quieres saborearla de nuevo. Y Depredador, Tierras salvajes, es una película que se beneficia especialmente de esas posibilidades, no porque sea confusa o difícil de seguir, que no lo es, sino porque hay momentos donde vas a querer retroceder voluntariamente para volver a ver algo que te pareció especialmente bien hecho, o para atrapar un detalle que crees que se te escapó. Y esa interactividad que permite el streaming, esa posibilidad de relacionarte con la película de una manera más activa y participativa que la que permite la sala de cine, encaja muy bien con el tipo de historia que esta película cuenta. Es como tener una conversación donde puedes pedir que te repitan algo si no lo escuchaste bien, en lugar de tener que conformarte con lo que captaste en el momento. Hablando de captar cosas en el momento, hay algo que quiero mencionar sobre la manera en que la película maneja la información visual en sus escenas más cargadas de tensión. En el cine de acción convencional hay una tendencia, que ya mencionamos de pasada antes, a editar las secuencias intensas con cortes tan rápidos que resulta casi imposible procesar lo que está pasando visualmente. Es una técnica que, en teoría, debería crear una sensación de caos y urgencia, pero que en la práctica muchas veces solo crea confusión y distancia emocional. Depredador, Tierras salvajes, toma una decisión diferente y francamente más inteligente: mantener los planos el tiempo suficiente para que el espectador pueda leer la situación espacial con claridad, sepa exactamente dónde está cada personaje y qué está pasando entre ellos, y pueda procesar emocionalmente lo que ve en lugar de simplemente registrarlo como una sucesión de imágenes borrosas. Esa claridad visual en los momentos de mayor intensidad es un regalo para el espectador y contrasta favorablemente con la práctica de muchas producciones contemporáneas
que parecen confundir la ininteligibilidad con la emoción. Y ya que estamos hablando de decisiones visuales inteligentes, hay que mencionar algo sobre la manera en que la película usa los planos generales versus los planos cerrados como herramienta narrativa. Los planos generales, esos que nos muestran el territorio en toda su extensión, sirven aquí para algo más que establecer el escenario geográfico. Sirven para recordarnos constantemente la escala del desafío al que se enfrentan los personajes, para hacer visualmente evidente cuán pequeños son los seres humanos frente a ese entorno que los rodea, y para crear esa sensación de vulnerabilidad que es fundamental para que la tensión funcione. Los planos cerrados, por contraste, son donde vivimos emocionalmente con los personajes. Son donde vemos el miedo en sus ojos, la determinación en la tensión de su mandíbula, la duda en una fracción de segundo de indecisión antes de tomar una decisión. Y la película alterna entre ambos registros visuales, con una fluidez que hace que cada tipo de plano amplíe el significado del otro. El plano general nos recuerda el contexto, el plano cerrado nos ancla en la experiencia subjetiva del personaje, y juntos crean una experiencia visual que es a la vez épica e íntima. Esa combinación no es fácil de conseguir, y cuando funciona, es extraordinariamente poderosa. Pensando en otros elementos técnicos que contribuyen a esa experiencia, hay que hablar del trabajo de los actores en términos puramente físicos, más allá de la interpretación emocional. Porque una película que transcurre en gran parte en exteriores y en condiciones que presumiblemente fueron bastante exigentes durante el rodaje, requiere de sus actores un tipo de entrega física que no todos están dispuestos o son capaces de dar. Y aquí queda bastante claro que el elenco principal se tomó en serio ese aspecto del trabajo. Hay una autenticidad física en las actuaciones que sugiere que los actores realmente estuvieron en esos lugares, bajo esas condiciones, y que esa experiencia directa se tradujo en algo que la cámara capturó y que el espectador puede sentir aunque no sepa exactamente de dónde viene. Es esa diferencia entre un actor que actúa como si tuviera frío y un actor que tiene frío de verdad. La segunda opción siempre resulta más creíble, y esa credibilidad física añade una capa de autenticidad a las interpretaciones que ninguna actuación, por muy técnicamente perfecta que sea, puede fabricar completamente desde la comodidad de un set controlado. Steven Yeun, en este contexto, merece una mención especial por la manera en que su presencia física en la película comunica cosas que los diálogos de su personaje nunca dicen explícitamente. Hay algo en su manera de moverse, en cómo ocupa el espacio, en la economía de sus gestos, que te dice más sobre quién es su personaje y qué está pensando que cualquier cantidad de palabras podría hacer. Esa capacidad de comunicar a través del cuerpo, de hacer que la presencia física sea en sí misma un acto expresivo, es una de las marcas de los grandes actores, y Jung la tiene de manera absolutamente natural. Teyana Taylor, por su parte, aporta algo completamente diferente pero igualmente valioso. Su presencia en la película tiene una energía que es casi tangible, que se siente antes de que su personaje haya dicho una sola palabra. Hay una inmediatez en su manera de estar en pantalla, que hace que cada escena donde aparece tenga un voltaje adicional, una tensión potencial, que no existía antes de que ella entrara en el cuadro. Esa capacidad de cambiar la energía de una escena simplemente con su presencia es algo que los directores buscan desesperadamente en los actores y que muy pocos tienen de manera genuina. La interacción entre June y Taylor en las escenas que comparten es uno de los aspectos más interesantes del reparto, porque son dos energías actorales completamente diferentes, que sin embargo se complementan de una manera muy efectiva. Donde uno es contenido, la otra es expresiva. Donde uno opera desde la sutileza, la otra opera desde la inmediatez. Y esos contrastes crean una dinámica entre los dos personajes que resulta fascinante de observar, porque nunca sabes exactamente cómo va a evolucionar el intercambio entre ellos, dado que sus maneras de relacionarse con el mundo son tan distintas. Entrando en un territorio un poco más especulativo, pero igualmente interesante, me pregunto qué hubiera pasado con esta película si hubiera tenido un estreno teatral en lugar de ir directamente a Netflix. Es una de esas preguntas contrafactuales que no tienen respuesta definitiva, pero que son interesantes de explorar porque dicen algo sobre cómo funciona la industria actualmente. Por un lado, la escala visual de algunas secuencias y la calidad del trabajo de fotografía que hemos estado analizando habrían lucido de manera espectacular en una pantalla grande con un buen sistema de sonido. Hay momentos en la película que están claramente concebidos para impactar a gran escala. Por otro lado,
El tipo de historia que cuenta Depredador, Tierras Salvajes, con su énfasis en los personajes y sus dinámicas relacionales, con su preferencia por la tensión psicológica sobre el espectáculo puro, funciona perfectamente bien en el formato doméstico. De hecho, hay un argumento que se podría hacer de que la intimidad del visionado en casa, sin la distancia que a veces impone la gran pantalla, potencia precisamente los elementos más fuertes de la película. Cuando estás en tu sala con las luces apagadas y el sonido bien puesto, la proximidad con los personajes que permite ese formato puede ser más intensa que la que obtendrías en una sala de cine llena de desconocidos. Esa discusión sobre el formato ideal de consumo para distintos tipos de películas es una de las más interesantes que está teniendo la industria del entretenimiento en este momento, y no hay una respuesta única ni definitiva. Lo que sí es claro es que la disponibilidad de esta película en Netflix garantiza que llegue a una audiencia global que ningún estreno teatral convencional podría alcanzar, y que esa accesibilidad tiene un valor real que va más allá de las consideraciones puramente estéticas sobre el formato ideal de visualización. Cambiando un poco de tema, pero sin perder el hilo de lo que hemos estado construyendo, quiero hablar de algo que me parece muy relevante cuando analizamos una película como esta, y es la cuestión del ritmo de la revelación de información sobre los personajes, porque hay una diferencia enorme entre una película que te dice todo sobre sus personajes desde el principio, y una que te va permitiendo descubrirlos gradualmente, capa por capa, a medida que avanza la historia. Depredador, Tierras Salvajes, hace algo muy inteligente en este aspecto. Te da suficiente información inicial sobre cada personaje para que puedas formarte una primera impresión, una hipótesis sobre quién es esa persona y cuál va a ser su papel en la historia, y luego sistemáticamente va complicando, matizando o directamente contradiciendo esas hipótesis iniciales a medida que avanza la narrativa. Ese proceso de revisión constante de lo que creías saber sobre los personajes es enormemente satisfactorio porque te mantiene activo como espectador, nunca en modo pasivo de recepción, sino siempre en modo activo de interpretación y relectura. Y esa actividad cognitiva que la película demanda de su audiencia es, curiosamente, una de las razones por las que resulta tan entretenida. Porque el entretenimiento real no viene de la pasividad, sino del compromiso, de ese estado de atención comprometida, donde tu mente está genuinamente ocupada, procesando y anticipando y reaccionando a lo que ves. Las mejores películas de entretenimiento son las que consiguen ponerte en ese estado y mantenerte ahí durante toda su duración. Y Depredador, Tierras Salvajes, lo consigue con una consistencia notable. Hay algo que también quiero mencionar sobre la manera en que la película trata el tema de la confianza, que es uno de sus motivos centrales, aunque nunca se articule de manera explícita como tal. La confianza, o más específicamente la dificultad de saber en quién confiar, cuando las circunstancias son extremas y la información es incompleta, es el combustible emocional que alimenta gran parte de la tensión de la historia. Y lo interesante es que la película no presenta la desconfianza como una debilidad o un defecto de los personajes, sino como una respuesta perfectamente racional a una situación donde la información disponible genuinamente no permite certezas. Eso hace que la experiencia del espectador sea especialmente rica, porque tú también estás en esa posición de incertidumbre. Tú también estás tratando de descifrar en quién confiar, de interpretar las señales que dan los distintos personajes, de evaluar sus motivaciones, con la información limitada que la película te va proporcionando de manera selectiva y deliberada. Esa experiencia paralela entre el espectador y los personajes, ese hecho de estar navegando la misma incertidumbre, aunque desde posiciones diferentes, crea una identificación emocional muy poderosa que es difícil de conseguir de manera artificial. Pensando en todo lo que hemos estado hablando durante este análisis, que ha sido largo y detallado precisamente porque la película lo merece, creo que lo que queda claro es que Depredador Tierras Salvajes es una de esas producciones que hacen que valga la pena seguir prestando atención al cine de género. En un momento donde es muy fácil caer en el cinismo y asumir que todo el thriller de acción que llega al streaming es material desechable producido en serie para satisfacer algoritmos, aparece una película como esta para recordarte que el género tiene capacidad para sorprenderte, para emocionarte y para hacerte pensar de maneras que no anticipabas cuando le dabas al play. Y eso, al final del día, es exactamente lo que uno busca cuando decide invertir un par de horas de su vida en ver algo. No una obra maestra que te cambie la vida, que para eso ya tienes otras opciones, sino algo que mientras lo ves,
te haga olvidar completamente que tienes correos sin contestar, que mañana hay que madrugar y que la lavadora lleva 2 días con la ropa dentro esperando a que alguien la tienda. Si una película consigue hacerte olvidar la lavadora, amigos, esa película ha cumplido su misión con creces. Y esta, puedo confirmaros, lo consigue sin el menor esfuerzo. Ahí lo dejo. Es exactamente lo que uno busca cuando decide invertir un par de horas de su vida en ver algo. No una obra maestra que te cambie la vida, que para eso ya tienes otras opciones, sino algo que mientras lo ves, te haga olvidar completamente que tienes correos sin contestar, que mañana hay que madrugar y que la lavadora lleva 2 días con la ropa dentro esperando a que alguien la tienda. Si una película consigue hacerte olvidar la lavadora, amigos, esa película ha cumplido su misión con creces. Y esta, puedo confirmaros, lo consigue sin el menor esfuerzo. Ahí lo dejo. Lo dejo. Aunque bueno, ya que mencionamos la lavadora, resulta que hay algo en esa imagen cotidiana que conecta de manera curiosa con uno de los temas más interesantes de la película, y es esa idea de las responsabilidades que dejamos pendientes cuando algo más urgente e inesperado aparece en nuestra vida. Porque eso es exactamente lo que les pasa a los personajes de Depredador, Tierras Salvajes, desde el primer momento. Tenían planes, tenían rutinas, tenían sus propias lavadoras metafóricas esperando atención. Y de repente todo eso quedó completamente en segundo plano, porque la situación en la que se encontraron no admitía distracciones ni postergaciones. Esa ruptura con la cotidianidad es uno de los recursos narrativos más poderosos del género de supervivencia y aventura, y la película lo usa con una eficacia que merece ser analizada con un poco más de detalle. Porque no basta con poner a los personajes en una situación extrema para que esa ruptura funcione dramáticamente. Primero tienes que establecer con suficiente claridad cuál era su vida normal, qué es lo que está siendo interrumpido, qué es lo que cada personaje pierde cuando las circunstancias los sacan de su zona de confort habitual. Sin ese anclaje en la normalidad previa, la situación extrema no tiene el contraste necesario para generar el impacto emocional que busca. Y aquí la película hace algo muy inteligente en sus primeros minutos. En lugar de dedicar un acto entero a presentar la vida cotidiana de los personajes antes de que empiece la acción, construye ese mundo previo de manera muy eficiente a través de pequeños detalles acumulativos. Una conversación casual revela una dinámica familiar. Un gesto habitual dice algo sobre la personalidad de un personaje. Una referencia de pasada a algo que está pendiente en la vida de alguien establece un contexto que más adelante va a cobrar relevancia. Es construcción de mundo narrativo de alta eficiencia, y funciona porque confía en la inteligencia del espectador para recoger esos fragmentos y armar el cuadro completo sin necesidad de que nadie se lo explique explícitamente. Esa confianza en la inteligencia del espectador, que hemos mencionado varias veces a lo largo de este análisis, porque es una de las características más consistentes y más admirables de la película, se manifiesta también en la manera en que maneja ciertos temas que en otras producciones se abordarían de manera mucho más didáctica y explicativa. Hay momentos donde la película toca cuestiones sobre lealtad, sobre identidad, sobre la naturaleza de las relaciones humanas bajo presión, y lo hace sin detenerse a subrayar lo que está diciendo con música enfática, o con diálogos que funcionan más como ensayos filosóficos que como conversaciones reales. En lugar de eso, esos temas emergen de manera natural de las situaciones y de los intercambios entre los personajes, y el espectador los procesa de manera orgánica como parte de la experiencia emocional de ver la película. No te das cuenta de que estás pensando sobre la lealtad, porque nadie te lo está diciendo que estás pensando sobre la lealtad. Simplemente estás viendo una escena entre dos personajes, y de repente te das cuenta de que algo que creías sobre uno de ellos ya no es completamente cierto, y esa revisión silenciosa es en sí misma una reflexión sobre lo que significa confiar en alguien y lo complicado que puede ser saber si esa confianza está bien depositada. Hablando de cosas complicadas que la película maneja con una elegancia notable, hay un aspecto de la narrativa que quiero mencionar, porque creo que es uno de sus logros más sutiles y menos comentados, y es la manera en que gestiona la información que el espectador tiene sobre el pasado de los personajes. En muchas películas de este tipo, el backstory de los personajes se presenta de manera bastante convencional. Un flashback aquí, un diálogo expositivo allá, quizás una fotografía o un objeto personal que desencadena un recuerdo. Depredador, Tierras Salvajes, es mucho más selectiva y mucho más confiada en este aspecto. Nos da fragmentos del pasado de los personajes de manera muy dosificada,
siempre en el momento exacto en que esa información es más relevante para entender una decisión o una reacción presente, y nunca más de lo estrictamente necesario para que el cuadro tenga coherencia. El resultado es que todos los personajes principales tienen una historia que se siente real y compleja, pero esa historia nunca se convierte en el centro de atención de manera que interrumpa el flujo de la narrativa presente. Es exactamente la cantidad correcta de pasado para dar profundidad al presente sin que el primero eclipse al segundo. Y ya que hablamos de profundidad, hay algo que me parece importante subrayar sobre la profundidad emocional de la película en contraste con su naturaleza de thriller de acción. Porque existe una tendencia en ciertos círculos críticos a asumir que los géneros populares como el thriller de acción son emocionalmente superficiales por definición, que la emoción que generan es puramente adrenalínica y que no tiene la misma legitimidad o el mismo valor que la emoción más reflexiva que genera el cine de arte. Esa distinción me parece tanto intelectualmente deshonesta como prácticamente incorrecta. Depredador, Tierras salvajes, genera emociones genuinas y complejas, no solo el pulso acelerado de la tensión o el alivio de la resolución. Hay momentos en la película que generan algo más parecido a la emoción que asociamos con el drama serio. Esa sensación de reconocimiento profundo cuando ves a un personaje enfrentarse a algo que de alguna manera conecta con tu propia experiencia. Esa empatía que va más allá de la identificación superficial y que te hace sentir algo real sobre personas que no existen. Que eso ocurra dentro de un thriller de acción no lo hace menos válido ni menos genuino que si ocurriera en una película de festivales de cine. Siguiendo con este argumento, en defensa de la riqueza emocional de la película, hay que hablar de algo que los críticos más perspicaces notaron y que tiene que ver con la manera en que la historia trata el tema del orgullo. No el orgullo en su sentido más simple de vanidad o arrogancia, sino el orgullo en su versión más compleja y más interesante dramáticamente. Esa sensación de identidad y autoconcepto que determina qué tipo de decisiones puede permitirse tomar una persona sin perder su sentido de quién es. Varios de los personajes principales tienen momentos en la película donde enfrentan esa tensión específica entre lo que la situación racionalmente requiere y lo que su sentido de identidad les permite hacer. Y la película no resuelve esa tensión de manera simple, ni juzga a los personajes por las decisiones que toman en esos momentos. Simplemente muestra la tensión, muestra la decisión y muestra las consecuencias, dejando al espectador con la libertad de procesar todo eso desde su propio sistema de valores. Esa generosidad interpretativa es una de las marcas del buen cine, independientemente del género. Cambiando el enfoque hacia algo que quizás resulte más sorprendente en el contexto de una película de este tipo, quiero hablar de la música de la película con un poco más de detalle del que le dedicamos anteriormente. Porque hay algo muy específico en las elecciones musicales de esta producción que merece atención, y es la decisión de usar ciertos motivos musicales de manera recurrente, pero con variaciones que reflejan la evolución emocional de la narrativa. Es decir, hay un tema musical que aparece en distintos momentos de la película, pero cada vez que aparece, suena ligeramente diferente, más oscuro, más urgente, más fragmentado, o en algún momento de manera más esperanzadora. Esa variación en el mismo motivo musical es una manera muy sofisticada de usar la banda sonora como herramienta narrativa, porque crea una continuidad emocional a lo largo de toda la película, mientras al mismo tiempo refleja los cambios en el estado de la historia y de los personajes. Es el tipo de trabajo musical que raramente se comenta en las reseñas de películas de acción, pero que opera de manera subconsciente muy efectiva en la experiencia del espectador. El compositor que trabajó en esta película claramente entendió que su trabajo no era crear música bonita que acompañara las imágenes, sino crear una voz musical que tuviera su propia lógica narrativa y que enriqueciera la historia de maneras que las imágenes y los diálogos solos no podrían conseguir. Esa comprensión del rol de la música en el cine, no como decoración, sino como narración paralela, es lo que distingue a las grandes bandas sonoras de las simplemente funcionales, y aquí estamos claramente ante la primera categoría. Hay una secuencia en particular, aproximadamente en el segundo tercio de la película, donde la música hace algo verdaderamente notable. Desaparece. En un momento donde la situación en pantalla parecería requerir música que amplificara la tensión, el compositor y el director tomaron la decisión de quitar la música completamente y dejar que la escena respirara en su propio silencio. Y ese silencio repentino, ese vacío sonoro después de una sección,
donde la música había estado muy presente, resulta más poderoso que cualquier acorde dramático podría haber sido. Es una de esas decisiones aparentemente contraintuitivas que solo los equipos creativos más seguros de su visión se atreven a tomar y que cuando funcionan dejan una impresión duradera. Pensando en todas las decisiones creativas que se toman en una producción como esta, hay algo que también merece reconocimiento y que raramente se menciona cuando hablamos de películas, y es el trabajo del departamento de vestuario. Sé que puede sonar como un detalle menor en el contexto de todo lo que hemos estado analizando, pero el vestuario en Depredador Tierras Salvajes hace un trabajo narrativo muy específico que contribuye a la credibilidad general de la historia, de maneras que quizás no notas conscientemente, pero que definitivamente procesas. La ropa que llevan los personajes al inicio de la película refleja quiénes son en su vida cotidiana, sus profesiones, sus estatus sociales, sus personalidades. Y a medida que la historia avanza y las circunstancias se deterioran, esa ropa también se deteriora, cambia, se adapta a las necesidades de supervivencia de maneras que cuentan su propia historia paralela. Hay algo en ver cómo la apariencia exterior de los personajes va cambiando a lo largo de la película, que refuerza de manera muy visual ese tema del despojamiento y la revelación que hemos estado identificando como uno de los motores temáticos centrales de la narrativa. Esa atención al detalle en todos los departamentos de la producción, esa coherencia entre todos los elementos que componen la experiencia visual de la película, es lo que crea esa sensación de solidez y de calidad que mencionábamos al principio de este análisis. Una película puede tener una historia interesante y buenos actores, pero si el resto de los departamentos no están trabajando con el mismo nivel de compromiso y competencia, las costuras se notan y la experiencia se fragmenta. Aquí todos los departamentos están tirando en la misma dirección, y el resultado es esa coherencia estética que es uno de los aspectos más satisfactorios de ver la película. Hay algo más que quiero mencionar sobre la experiencia de ver esta película en el contexto doméstico del streaming, y es algo que tiene que ver con las expectativas con las que uno se acerca a ella, porque creo que una parte del éxito de Depredador Tierras Salvajes, con su audiencia, tiene que ver con el hecho de que muchos espectadores llegaron a ella sin expectativas excesivamente infladas, simplemente buscando algo entretenido para pasar la tarde, y se encontraron con algo que superaba con creces lo que esperaban. Esa sorpresa agradable, ese momento de «oye, esto es mucho mejor de lo que pensaba», tiene un impacto desproporcionado en la valoración que uno hace de una película. Es el efecto contrario al que produce el hype excesivo, que puede arruinar incluso películas genuinamente buenas, porque genera expectativas que ningún producto cultural puede satisfacer completamente. Cuando llegas a algo con las expectativas en el nivel correcto, con la disposición de dejarte sorprender en lugar de la exigencia de ser impresionado, la experiencia suele ser mucho más satisfactoria. Y Depredador, Tierras Salvajes, se beneficia de ese efecto de manera muy clara, especialmente entre la audiencia que llegó a ella sin haber leído análisis extensos o que simplemente la encontró recomendada por alguien de confianza, lo cual, dicho sea de paso, nos lleva de vuelta a uno de los fenómenos más interesantes del ecosistema del streaming contemporáneo, el poder del boca a boca digital. En una plataforma como Netflix, donde la cantidad de contenido disponible es tan abrumadora que ningún ser humano podría verlo todo, aunque dedicara cada hora de vigilia a ello, la recomendación personal, ya sea de un amigo, de un familiar, de un creador de contenido en YouTube o de un completo desconocido en las redes sociales, tiene un valor incalculable. Es el filtro que nos ayuda a navegar ese océano de contenido y a encontrar las cosas que realmente merecen nuestro tiempo limitado. Y en ese sentido, Depredador, Tierras Salvajes, es exactamente el tipo de película que genera esas recomendaciones espontáneas, esas conversaciones de «oye, ¿ya viste esto?», que son el mejor marketing que puede tener cualquier producto cultural. No porque sea perfecta, que ya hemos establecido que tiene sus limitaciones, sino porque ofrece suficientes elementos genuinamente positivos para que quien la vio quiera compartir la experiencia. Y esa generosidad de la película con su audiencia, esa disposición a dar suficiente como para que el espectador sienta que recibió más de lo que esperaba, es en última instancia lo que determina si una película trasciende su momento de estreno o simplemente desaparece en el océano del contenido disponible. Así que si todavía estás aquí después de todo este recorrido que hemos hecho juntos, que ha sido largo y detallado, y espero que haya valido la pena, espero que hayas salido de él con una imagen bastante clara y honesta de lo que Depredador,
Tierras Salvajes tiene para ofrecer. No te voy a prometer que va a cambiarte la vida, ni que vas a pensar en ella dentro de 10 años como una de esas películas que marcaron un antes y un después en tu relación con el cine. Eso sería exagerar, y tú te mereces honestidad. Pero sí te prometo que si le das una oportunidad, con la disposición correcta y la atención que merece, vas a pasar un tiempo genuinamente bien invertido frente a la pantalla. Y en un mundo donde el tiempo libre es cada vez más escaso y la competencia por él es cada vez más feroz, eso es exactamente lo que necesitas saber antes de darle al play. Venga, que te veo en los comentarios contándome qué te pareció. Mira, y ya que estamos con los comentarios, déjame contarte algo que he notado en las conversaciones que ha generado esta película en las redes sociales y en los foros de discusión sobre cine, porque hay un patrón bastante interesante que se repite. Resulta que la gente que más disfruta Depredador Tierras Salvajes no necesariamente es la que habitualmente se considera fanática del género de acción. Hay un número sorprendente de espectadores que dicen algo como: «Normalmente no veo este tipo de películas, pero esta me enganchó completamente». Y eso dice algo muy importante sobre lo que la película consigue hacer bien. Porque cruzar la barrera del género, conseguir que gente que no es tu público natural se interese por lo que estás contando, es extraordinariamente difícil. Requiere que tu película tenga elementos que trascienden las convenciones del género, sin abandonarlas completamente, que hable en varios idiomas cinematográficos simultáneamente de manera que distintos tipos de espectadores puedan encontrar su punto de entrada. Y Depredador, Tierras Salvajes, tiene esa versatilidad integrada en su ADN narrativo. Si lo tuyo es la acción y la tensión, la película te lo da de sobra. Si lo que te interesa